Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación que nos acompañan, con el respeto y permiso de la mesa directiva. Iniciativa con proyecto de decreto. Diputado José María Viles Castro, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea. Diputada Ada María Palacios Márquez de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la fracción 100, el artículo 100, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Estatal de la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, misma que se sustenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, signado por México, establece como una de las obligaciones generales de los estados celebrar consultas a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, incluidos niñas y niños, en la elaboración de legislación, políticas públicas y otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con este sector, las cuales deberán ser previas, públicas, abiertas, regulares, estrechas, con participación preferentemente directas de las personas con esta condición, accesibles, informadas, significativas y con participación efectiva y transparente. En efecto, el artículo en mención establece lo siguiente, 4.3, en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con personas con discapacidad. Con estados, partes, celebran consultas estrechas y colaboración activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su fracción 22ª del artículo 6 establece como atribución del titular del Poder Ejecutivo el promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas. Asimismo, en el convenio 169 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el País Independiente, establece en su artículo 6, numeral 1, inciso A, que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En el caso de la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur, no se encuentra este articulado. Esta obligación de consultar a las personas con discapacidad, a las organizaciones que las representan, en la elaboración y aplicación de políticas de legislación y programas que lleven a cabo el gobierno de los estados y los municipios. Situación contraria
Prevalece en la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, que sí establece en el artículo 3º, fracción 5ª, la garantía del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, mediante procedimientos culturalmente adecuados y a través de sus instituciones que ellos utilizan para la toma de decisiones, cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente a efecto de que se incorporen las recomendaciones y propuestas realizadas. Es decir, ya se encuentra este principio integrado a esta legislación, mas no así en la legislación atinente a las personas con discapacidad. En el plano legislativo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur establece la existencia de una comisión de atención a grupos vulnerables y a personas con discapacidad que atiende, analiza y dictamina la legislación atinante a esta materia. Específicamente en materia de consulta, en el artículo 46, fracción 25ª, inciso E, se determina que dentro de otras cosas les corresponderá a dicha comisión organizar foros de consulta a efecto de recibir, realizar propuestas que atienda a mejorar la aplicación o adecuación de la legislación en materia de personas con discapacidad y lograr el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, no establece con claridad que cuando se analice y disputa una legislación estatal en materia de personas con discapacidad, se tendrá como obligación la de consultar previamente a dicho sector de la población. Situación similar ocurre en el caso de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas. Por lo tanto, considero que es imperativo que nuestra ley estatal para la inclusión de personas con discapacidad y la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado se incluya la consulta previa a las personas con discapacidad en el ámbito legislativo, de elaboración de programas y políticas públicas que en ellas incidan para que se armonicen estas leyes estatales con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se proponen en la presente iniciativa reformar a la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur, para que dentro de las funciones del titular de la dirección del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como de las facultades y obligaciones del Ejecutivo Estatal, a través de las diferentes dependencias de la Administración Pública del Estado, sean, entre otras, las que promuevan la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de las políticas, legislación y programas. Disposiciones similares se agregan para los municipios del Estado en la elaboración y aplicación de políticas, bandos, disposiciones reglamentarias y programas en el ámbito municipal que impacten a las personas con discapacidad, quienes tendrán que consultar a este sector de la población. Para el caso del trámite legislativo correspondiente al análisis, dictamen y aprobación de las leyes que incidan en las personas con discapacidad, así como indígenas y afromexicanos, se propone adicionar en el capítulo atinante a los dictámenes contenidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, la obligación que tendrán todas las comisiones dictaminadoras a las que se turnen las iniciativas para que previo a la emisión de dictámenes sobre la legislación se consulte de manera previa, pública, accesible y adecuada solo cuando el asunto, negocio o iniciativa incida o impacte a estos grupos poblacionales. Lo anterior debido a que existen 32 comisiones de trabajo legislativo
Y puede darse el caso de que estas comisiones analicen o dictaminen cuestiones que incidan en estos grupos de población en las materias constitucionales, civil, penal, electoral, administrativo, etc. La presente iniciativa es un reflejo del compromiso de trabajar presentando acciones legislativas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los que vivimos en Baja California Sur, mediante el ejercicio de todos los derechos, pero fundamentalmente para cumplir con los tratados internacionales, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque armonizar nuestro marco jurídico legal y local es también una función de los representantes populares. Es importante informar a esta Asamblea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas sentencias sobre la obligación de los poderes legislativo, federal y locales de consultar a las personas con discapacidad, indígenas y afromexicanos, cuando las leyes federales o locales incidan en ellas. El caso más representativo de la declaratoria de invalidez de los artículos 56, 57 y 58, capítulo cuarto de la educación indígena, así también como los artículos del 61 al 68, capítulo octavo de la educación inclusiva, de la Ley General de Educación dictada mediante sentencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 121/2019, invalidez que se decretó porque las personas con discapacidad e indígenas a los que se les dirigió no fueron consultados. Pero existe también otras muchas sentencias de leyes locales que han sido invalidadas por no llevar a cabo la consulta previa a estos grupos de la población. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. La presente iniciativa está alineada a los objetivos que persigue el gobernador del estado de Baja California Sur, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en el eje transversal cuarto, democracia participativa para la gobernanza. Impacto presupuestal. No tiene impacto presupuestal, ya que no se considera necesario la creación de nuevas plazas, programas o proyectos de inversión. Sin embargo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo sexto de la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, corresponderá a la Comisión de Dictamen Legislativo a la que se turne la presente iniciativa incluir la estimación sobre el impacto presupuestal del presente proyecto de decreto, derivado de consultas y foros que se hagan para analizar la pertinencia de aprobar o no la presente ley. Consulta previa. En virtud de tratarse de una iniciativa de reforma de ley que incide con las personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas en el estado de Baja California Sur, se solicita a la comisión o comisiones a las que se turne para su dictamen realicen una consulta de manera previa, pública, accesible y adecuada a estos grupos poblacionales y organizaciones que los representan para que opinen sobre el contenido y su alcance. En razón de lo anterior, por los motivos expuestos, solicito su voto a esta honorable asamblea para el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforma y adiciona la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Artículo primero. Se reforma la fracción 29 del artículo 25, la fracción cuarta del artículo 28. Se adiciona una fracción octava al artículo 33 de la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 25, párrafo primero, que habla de las funciones y de las funciones del titular de la dirección del Instituto Surcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad queda igual. Fracción de la 1 a la 28 igual. Fracción 29 que se reforma con el siguiente texto. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil
en la elaboración y aplicación de políticas legislativas y programas con arraigo a la presente ley, así como vigilar la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento y las demás que sean asignadas en el reglamento para el cumplimiento de sus funciones en términos de ley. Artículo 28. Son facultades y obligaciones del Ejecutivo Estatal a través de las diferentes dependencias de la Administración Pública del Estado, fracción de la 1 a la 5 queda igual, de la 6 que se reforma queda igual, promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales, y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de las políticas, legislación y programas con arreglo a la presente ley, así como vigilar la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento. Fracción de la 7 a la 10 queda igual. Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de protección de las personas con discapacidad. Fracción de la 1 a la 7 igual. Fracción 13 que se adiciona quedaría así. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de políticas, bandos, disposiciones reglamentarias y programas en el ámbito municipal. Artículo 2. Se adiciona un párrafo 4 al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 115, en su párrafo 1, 2 y 3 queda igual. Párrafo 4 que se adiciona con el siguiente texto. En el estudio de las iniciativas en materia de personas con discapacidad, indígenas y afromexicano, las comisiones deberán garantizar el derecho de la consulta a esos grupos de la población en el Estado para que opinen respecto de su contenido y alcance previo a la emisión del dictamen correspondiente. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Artículo 2. En un término de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y las dependencias a su cargo, así como los 5 ayuntamientos, emitirán y o adecuarán sus normas reglamentarias para armonizarlas con el presente decreto. La Paz, Baja California Sur, registrado el 30 de septiembre y leído el día de hoy, martes 4 de octubre del año 2022. Atentamente, diputada Eda María Palacios Márquez. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputada. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera y 25ª de los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, túrnese la presente iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con